Muy buenos días, amigos de Fiorella Luyo, y esto es su radar social. El tema que nos trae hoy es un tema que nos causa mucho sufrimiento porque seres humanos como usted, como yo, están sufriendo al otro lado de nuestro planeta, la guerra Israel-Palestina. Y tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar de repente teniendo una información de un poquito más cerca de lo que se está viviendo. El doctor Erwin Bauer, que es el vicepresidente de la comunidad judía aquí en Huánuco. Muy buenos días, doctor Buenos Bauer. días, Fiorella. Bueno, para ingresar un poquito en contexto de la historia, para irnos un poco a la época bíblica, las escrituras, las sagradas escrituras tanto de cristianos, judíos y musulmanes, nos cuentan de que, bueno, Dios habló con Abraham y le prometió una gran descendencia. Para Abraham esto le parecía de pronto extraño porque su esposa Sara era infértil. Entonces él toma a su sirvienta Agar y tiene un hijo con ella, Ismael. De Ismael, bueno, son desterrados para adelante y de Ismael viene la religión del Islam. Bueno, de aquí palestinos, musulmanes, árabes. Pero Dios tenía una promesa con Abraham y cumple esta promesa en su esposa Sara y le da un hijo llamado Isaac. De Isaac, bueno, descendientes Jacob, que luego cambia a Israel, y de ellos 12 hijos, de los que, bueno, posteriormente se fundan las 12 tribus de Israel. De Isaac viene hacia adelante el judaísmo, que vendría, bueno, Israel, ¿no? La religión de Israel. Es decir, si nos remontamos a la historia, a tiempos bíblicos, son hermanos. Sin embargo, se crea una rivalidad de más de 3.000 años. Estamos hablando, esto sucedió en la tierra de Canaán. Bueno, la historia también nos dice que en algún momento Canaán es azotada por sequías, por hambruna. Los hermanos se dirigen hacia Egipto. Bueno, esto también es toda una historia por José. Y con los años, el pueblo de Israel se vuelve esclavo de Egipto. Moisés, que también por el llamado de Dios los retorna a su tierra, a su pueblo de Israel, a la tierra prometida, que es la zona de Canaán. Canaán hoy, después de pasar por muchos dominaciones, por decirlo así, ¿no? El Imperio Otomano, Roma, y antes de lo que hoy vivimos por Inglaterra, ¿no? Tenía el dominio de Inglaterra, inglés, exacto. Entonces, estamos hablando hoy esa zona que vendría a ser Canaán, lo que hoy es la región de Palestina, no el Estado, porque eso es un tema aparte. Sí. Doctor Erwin Bauer, esta rivalidad histórica, latente, terrible, ¿qué nos puede decir? A ver, usted ha hecho una buena reseña histórica. Esto ha sido escrito por el país del libro, o sea, por el pueblo judío. Entonces, en esta escritura existe toda una leyenda que podría ser historia, pero usted puede advertir ahí que desde el inicio es un pueblo monoteísta. A diferencia de los pueblos que existían y convivían con ellos, que eran politeístas por la incertidumbre. Un problema de salud, había un dios para la salud, uno para el amor, otro para el trabajo, el otro para el comercio y diferente para la belleza, la inteligencia. En el caso de los hebreos, antes de ser judíos, en el caso de los hebreos que eran agricultores, había un solo Dios que daba la vida, un solo Dios que había creado una interpretación no científica, pero muy cercana a la ciencia, muy cercana, porque la observación era: si hay luz, hay vida; si no hay luz, no hay vida. Entonces lo primero que tuvo que hacer el creador es la luz. Entonces la Biblia comienza con fiat lux, hágase la luz. Luego había que separar el agua y la tierra. Segundo día se pusieron los peces en el agua. Tercer día los vegetales en la tierra. Cuarto día los animales en la tierra. Quinto día, y el que dominó todo es el hombre. Sexto día, y el séptimo descansó Dios. Esa es una interpretación
lógica de observación. No es científica, pero qué cercana, ¿verdad? Entonces, estas interpretaciones hacen de este pueblo que reconozca en sí, en su observación y discusión, que está más cerca de la verdad que aquellos que tienen un Dios para cada cosa. Entonces, mientras hay pueblos que esperan que el milagro los cure, entre los judíos también existía la sensación del milagro, pero más bien había la sensación del pensamiento y cómo evitar las enfermedades. Es así que el vino, que en esa época no había agua potable, pero era el alcohol que desinfectaba el agua, ¿no? Era bebido cuando era recogido de los pozos y lo tomaban hasta los niños. La leyenda, ¿no?, o la escritura de Jesús es que un sábado, un Shabbat, brindan con pan y vino, y hay una interpretación pues que recoge el cristianismo. Pero pues, Jesús era judío, nació, vivió y murió judío. Entonces, esta es la historia. Luego de esta historia, es un pueblo que por ser monoteísta sufre muchas persecuciones. No obedece a nadie más que a su Dios creador, no hay monarca que esté sobre ellos. Y este es el problema básico que tienen los judíos. Porque hay formas de definir a un judío y una de ellas es 2 judíos, 3 pensamientos. Entre ellos mismos, entre los judíos mismos, siempre existe una discusión y es por ello que han llegado tan lejos en la averiguación de la realidad humana. Bien, son perseguidos, son expulsados, son pobres, son desterrados e incluso en Egipto son esclavizados y probablemente más por un contrato donde la esclavitud era una forma de trabajo como lo es la informalidad hoy día, ¿no? O una forma de trabajo sin vacaciones, sin seguro social que tenemos, pero es un modelo en el que uno se somete, es informal y sigue trabajando. En esa época la esclavitud no tenía pues la connotación que hoy día tenemos respecto de la esclavitud. Esclavizarse era una forma de sobrevivir. Pero en el camino el abuso aparece y se trata de recuperar el territorio, el regreso, y Moisés lidera esto con su hermano Aarón. Moisés nunca llega a la tierra prometida, sino el hermano, y ahí se establecen, pero igualmente siguen sufriendo persecuciones. Entonces aquí tenemos la caída en algún momento histórico ya del Imperio Romano sobre la zona oriental. El Imperio Romano domina sobre el pueblo judío. El pueblo judío estaba sobre la región donde vivían los filisteos. Y filisteo en latín, porque no es una palabra árabe, se pronuncia, o sea, se dice Palestina. Palestina no es palabra árabe, es palabra latina impuesta por los romanos a ese lugar donde vivían los filisteos. Entonces todos eran palestinos, los filisteos y los judíos. Luego, Palestina no es un nombre árabe, no aparece como una creación arábiga, ¿no?, sino aparece como una traducción del nombre de filisteo, pero en latín. Ahora tenemos ahí a los filisteos y tenemos a los judíos. La historia de los judíos es muy larga de persecución. Ha sobrevivido a babilonios, han sobrevivido a egipcios, han sobrevivido a rusos, a polacos, a las persecuciones alemanas y en el mundo y el antisemitismo, porque también los árabes son semitas, son los hijos de Sem, ¿no es cierto? Entonces son semitas, árabes y judíos, pero el antisemitismo solamente es contra los judíos y los árabes tienen contra los judíos un antisionismo, porque los judíos querían recuperar su territorio, ¿no?, al que le llamaron Sión, y no le llamaron Judea porque ahí no solo viven judíos, ahí también viven árabes, musulmanes, católicos, cristianos, drusos y judíos. Entonces, ser israelí no es sinónimo de ser judío, sin embargo sí, los judíos son la gran mayoría, más del 90%. Pero ¿hay judíos árabes? Hay judíos árabes en el ejército israelí, el Sahal, sí. Luego, es el país de los israelíes donde la mayoría es judía. Hace poco ha habido un conflicto porque Netanyahu, el presidente, quería que el Congreso, el reflejo del Congreso de Perú, que ya se llama el Knesset, solo fuera conformado por judíos. Pero los mismos israelíes, incluyendo la mayoría judía, se ha opuesto a eso porque era una ultra.
Bueno, esta guerra ya ha juntado pues a los partidos que estaban en contra y los israelíes se han unido, pero en el Knesset hay participación musulmana, hay musulmanes, hay cristianos, hay católicos. Claro que Entonces, sí, en claro este que sí. Congreso hay una democracia. Claro que sí, eso ¿Me dejo entender? lo sabemos, Entonces, claro que sí. el ejército de Israel no es ejército judío, aunque la mayoría lo fuera. El ejército de Israel es un ejército de Israel. Ahí hay oficiales que son musulmanes también. ¿Cuál es el problema en el otro lado? Gaza es un país independiente, no es un país juzgado, no está bajo el yugo de Israel. Gaza es un país independiente, tiene presidente, ¿no? Sí. Pero este presidente pertenece a una facción terrorista. Jamás. Con Entonces, el claro, nombre. las facciones terroristas tienen jurada la desaparición de Israel de la tierra, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir árabe que decir musulmán y decir islamista. Ahora, lamentablemente en el pueblo árabe tienen santuarios, puedo decir que viven con tranquilidad y sin problemas, grupos terroristas como Hezbollah, que está bombardeando el norte de Israel, como ISIS, como los talibanes, como Hamas, que la tienen jurada al pueblo judío. La pregunta que podría más o menos redondear esto es, ¿cómo se formó el pueblo judío? ¿Cayeron los judíos y despojaron de su tierra a los habitantes? No, es una decisión de Naciones Unidas en el año 47 y la creación es en el año 48. Incluso los judíos vieron de modo inteligente no llamarla Judea, sino Israel. Luego, la pregunta básica es, ¿alguna guerra comenzó Israel contra sus vecinos? Ninguna. Los vecinos han comenzado todas las guerras contra Israel. No estoy santificando, no quiero decir con esto que los judíos pues, sean la mejor y última palabra del mundo. Los hay de toda, es la condición y la servidumbre humana. Pero hay una religión ahí que hace la diferencia. Es verdad, como dice el doctor Bauer y vicepresidente de la comunidad judía, la región palestina se le dio este nombre desde el Imperio Romano, justamente por lo que nos acaba de explicar, por los filisteos. Bueno, este territorio al que se le llama región palestina, como usted dice, hasta 1947 tenía dominio británico. En 1948, y gracias a la intervención de ONU, se divide en dos estados. El Estado de Israel, reconocido por todo el mundo, y el Estado de Palestina, que no ha sido reconocido por todo el mundo, solo inicialmente entre 124 hasta hoy 139 países que lo reconocen, el resto no. Estamos hablando de varios países europeos, incluyendo Estados Unidos. Ok, y Jerusalén, bueno, queda como un dominio, un control internacional para evitar el conflicto. Esto se firma en 1948. El 14 de mayo se oficializa, del mismo año, se oficializa el Estado de Israel. Al día siguiente, tal cual usted dice, al día siguiente de que se oficialice el Estado, estamos hablando de un tratado internacional para delimitar los dos países y evitar los enfrentamientos, Palestina le declara la guerra, y entre otros países de la región a Israel, cuando supuestamente estábamos esperando que ya se firma la paz. Bueno, será una sucesión de guerras y una sucesión de intentos de tregua. Finalizamos con Israel, ciertamente sí, que es lo que ellos están reclamando, si toma más territorio, incluso toma Egipto, ¿no? Una parte de Egipto, pero más que un tema de querer invadirlo, yo creo que va por... mira, no te metas porque te estoy demostrando cuánto puedo hacer yo. Me declaras la guerra, mira lo que puedo hacer yo, pero a mí tus tierras no me interesan. Yo creo que va por ahí y devuelve las tierras a Egipto, ciertamente. Bueno, después de toda esta sucesión entre guerras e intentos de tregua, el 9 de septiembre, ahora, hace un poquito más de un mes, se media una tregua, por supuesto, ONU, Qatar, Egipto, para evitar los enfrentamientos. Ahora, el 7 de octubre, días después de mediar una tregua, amanecemos con la noticia de 2.200 bombardas hacia Israel. Es decir, aquí no se respetan las treguas y ciertamente no viene del pueblo judío y tampoco estoy intentando defenderlo, pero la historia está clara, está puesta y lo podemos leer. Es fácil encontrar esta información. Muy bien, supuestamente estamos en este momento 2.200 bombardas y con esto Israel le declara la guerra.
acá tenemos que aclarar algo. Si bien se creó el Estado de Palestina, la parte de Cisjordania y la parte de Franja de Gaza, que usted ya debe haberlo visto en los mapas, esta parte Franja de Gaza, bueno, está con un dominio político, digamos, por un grupo paramilitar, entre comillas, pero el nombre claro, usted lo ha dicho, es un grupo terrorista y para la mayoría de los países así es. No estamos hablando de netamente palestinos, estamos hablando de un grupo terrorista, claro, en su mayoría está integrada por palestinos, pero no deja de ser un grupo terrorista que nos está causando hoy todo lo que lo que usted está informándose cada día en las noticias. Doctor, ¿usted cree que vamos a lograr una tregua, vamos a llegar a la paz? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué no se respetan las treguas? ¿Por qué no? La esperanza es necesaria, pero la historia hay que verla bien. Hay un momento histórico donde se divide las eras históricas. En 1453 los árabes caen sobre Constantinopla, que era el imperio romano de Oriente. Y allí se divide la historia. Para esta zona de Asia, comienza una nueva etapa histórica, pero para Occidente es 1492 con el descubrimiento de América. Porque ¿qué había pasado al llegar allí los árabes? Habían roto o habían bloqueado la llegada de las especias de Oriente. Entonces, es un pueblo guerrero, es un pueblo donde las armas son su idioma que habla. Entonces, el imperio español le da pues una licencia para que algún capitán sin barco salga a buscar, dando la vuelta a la tierra, una nueva entrada para las Indias. Sale Cristóbal Colón, cuyo origen era judío, choca con una tierra de la que nunca supo que era un continente nuevo y pensó que eran las Indias y por eso recibimos el nombre de indios. Y después se descubre que la tierra era redonda. No sé, ya se pensaba que la Tierra era redonda y se circunvala, ¿no?, con Américo Vespucio y por eso se llama América, ya no lleva el nombre de Cristóbal Colón porque este es judío. En cambio, Américo Vespucio no lo es. Da la vuelta, pero ¿qué teníamos en el medio? Tenemos a los árabes, ¿no? O sea, son una población guerrera. Sobre eso caen las colonias nuevas europeas, como caen sobre toda Europa, y cae Inglaterra sobre India y sobre esta zona a la que le llaman el Protectorado Inglés de Palestina. Es el nombre dado por los ingleses. Ahí está, donde está Israel ahora. Esto es el Protectorado Inglés de Palestina. En 1917 hay un acuerdo de Balfour, en el que Inglaterra acepta dentro de su colonia donar un territorio para los judíos, a los que se les había ofrecido también un territorio en África o en Sudamérica, le hace Argentina. Incluso en Argentina, claro. Claro. Los judíos luchan por el territorio de su tierra prometida, ¿no? Que eran también palestinos en cuanto a definición romana, pero no hay Estado de Palestina, era un protectorado inglés de Palestina. Allí, según Naciones Unidas, que reemplaza a la Comunidad de Naciones y por votación, y hay pueblos árabes que votan a favor, se crea el país de los judíos, de los sionistas, ¿no? De los sionistas. Entonces, Ben Gurión y la comunidad judía ve por conveniente no llamarla judía, sino Israel, que es el nombre del hijo predilecto, ¿no?, de Abraham. Ahora tenemos ya el territorio. Pero en ese mismo camino, ese territorio, el mismo día de la creación, en esa misma noche, comienzan a bombardear a los judíos, que no tenían ejército, que no tenían organización militar, su organización política era naciente, y la defensa de los judíos fue rotunda porque los judíos del mundo internacional coadyuvaron económica y materialmente para que se puedan defender. Sin embargo, Inglaterra en el Mediterráneo impedía la llegada de los judíos a Israel. Hay películas, hay una que se llama Éxodo, donde se nota la forma como los ingleses se interponen en el camino de la llegada de los judíos del extranjero a esta tierra prometida. Allí tenemos el problema. Y como usted define, aparecen grupos terroristas cuyo mensaje es desaparecer Israel, ¿no? No son los árabes, per se. No son los musulmanes, per se, porque el musulmán no es malo. No. Su religión no...
es cierto, es exclusiva, ¿no? O sea, excluye al otro, ¿no? Mientras que el cristianismo incluye al otro, es proselitista, trata de que todos sean cristianos. El judaísmo no es proselitista, ¿no? Los judíos están y la gente casi no los conoce. ¿Por qué? Porque no están haciendo propaganda de su modo de pensamiento. El judío no abre templos para que la gente llegue y los bautizamos. No, eso no sucede. El judaísmo es, podríamos decir, exclusivo, no proselitista. El cristianismo es proselitista e incorpora a través del amor a los nuevos creyentes. Los musulmanes no, si tú no estás de acuerdo, pues tienes que morir. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo árabe, musulmán, islamista. Aquí es donde está el problema, en la interpretación de quiénes están con Mahoma y quiénes no lo están. Entonces, si usted no lo está, usted es un enemigo. Un enemigo, pero tiene un nombre que en este momento no recuerdo, ¿no? Algo que está contra la religión, contra Mahoma y todo eso. Entonces, aquí se forman grupos fundamentalistas, terroristas. Usted nunca ha visto un acto terrorista perpetrado por judíos en ninguna parte del mundo, pero sí por musulmanes hechos en aeropuertos en Europa, en Asia, en diferentes lugares. Incluso han explotado la Asociación Israelita Argentina, el AMIA, ¿no? Hace varios años, un grupo de musulmanes, ¿no? Entonces, no es lo mismo árabe, musulmán, islamista y grupo terrorista. El problema es que los grupos terroristas tienen santuario o tienen licencia para convivir en los países árabes, ¿no? Como Irán, Jordania, Gaza. Egipto ya no los acepta, no los tolera, y es por eso que está preocupada Egipto con su frontera con Gaza, porque se les van a pasar ahí terroristas de Hamas, ¿no? Porque es la única salida que tienen los gazatíes, ¿no? Tampoco confundamos Hamas con Gaza, ¿no? En Gaza habitan los gazatíes, ese es el gentilicio del habitante de Gaza. Okay. Y Hamas es el grupo que gobierna y ha sido elegido democráticamente. Claro que ¿no? Sí. Pero es un grupo que quiere desaparecer a Israel y la confrontación es eterna. Podríamos utilizar una palabra para exagerar la figura. ¿Perdón? Claro, todo el vecindario israelí es un problema, todos son sus enemigos. Aun cuando Egipto ha firmado tratados de paz, aunque existen ciertos convenios de entendimiento, pero no de abrazos con Irán, con Siria, Libia, etc., ¿no? Israel sabe que su posición es muy precaria, muy difícil y tiene que defenderse. Insisto, ningún conflicto ha sido comenzado por los israelíes. Todos han sido un acto de defensa. Israel es bombardeada frecuentemente antes de esta declaración de guerra por la periferia árabe, musulmana, islamista, ¿no? Y ahí es donde tenemos el resultado de este problema, que comienza con un ataque feroz, que avergüenza a la humanidad porque agarra civiles, mata niños, los decapita y todo ello. Es aquí donde se declara la guerra, la misma vergüenza que sentimos porque hay un hospital bombardeado, cuya investigación tiene que llegar hasta el final y el criminal de guerra tiene que pagarlo, sea de donde fuera. No creo que exista judío o israelí que acepte que esta bomba, ¿no?, haya sido conscientemente tirada sobre un hospital. La otra figura que se maneja es que se hayan lesionado para después insultar en la comunidad externa, porque ponen como escudos humanos a niños, a mujeres, a ancianos. Y eso lo vemos todos los días. Incluso los terroristas no dejan salir a los gazatíes. Incluso eso, ¿no? Se les indica, Israel le dice, bueno, te damos un tiempo para retirarte porque voy a bombardear tu territorio, y que se les cierre, y que ellos mismos bombardeen las zonas por donde ellos pueden, por donde su población puede escapar. Claro, han cerrado la carretera. Claro que sí, ellos mismos, ¿no? Israel les dice, bueno, desalojen porque vamos a prácticamente desaparecer, porque Israel no es un enemigo pequeño. Entonces, vamos a desaparecer porque queremos acabar con esta zona de terroristas, que ahorita está dominada por terroristas, pero lo primero que hacen ellos es, les cierran el pase a su gente,
¿no? Entonces, Sí. ¿de qué más estamos hablando? O sea, no voy a defender ni siquiera a mi gente. Claro, la filosofía no, el pensamiento que hoy día prima en Israel es jamás se rinde o desaparece. No existe otra alternativa, ¿no? Pero eso no es el pueblo gazatí, el pueblo puede escaparse, puede Eso, salir. eso queda claro, eso nos queda Pero claro. Egipto también sabe que por ahí se le puede filtrar el terrorismo y tiene problemas, porque ¿cómo va a recibir de pronto pues Gra- una llegada de tantos um, inmigrantes a su tierra y no va a poder mantenerlos? ¿No? Y va a haber un conflicto de salud, social y todo eso, claro, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Cualquier problema o crimen de guerra debe ser sancionado, venga de donde venga. por supuesto. No porque uno tenga simpatías por uno u otro lado, no vamos a santificar las acciones de ninguna manera. Un hospital no se bombardea, del mismo modo Jamás. que no se mata a la gente que está Civiles. festejando una fiesta en sus días de fiesta judíos. En su día de fiesta judío, sí, yo recuerdo muy bien ese momento. Doctor, Jerusalén que de pronto es uno de los principales, uno de los motivos por el que se da esta incapacidad de tolerancia, qué sé yo, de repente, bueno, Jerusalén todos sabemos que es de repente un punto de discordia porque tiene los sitios sagrados, tanto para el judaísmo como en este caso para Musulmanes y judíos. Y musulmanes, cristianos. incluso para los cristianos, ¿no? Claro. Para los musulmanes, palestinos, ok, estamos hablando del Muro de los Lamentos y de la Mezquita de Al-Aqsa. Bueno, pero en este Y el caso... sepulcro de Jesús. Claro, claro, para los cristianos, pero en este caso el enfrentamiento se da más entre el Islam y el judaísmo. ¿Usted no cree que sería ideal que tenga un control internacional? ¿Cómo cree que debería manejarse Es Jerusalén? así como se ha decidido, un control internacional. Pero cuando hay obediencia de las tres partes, ¿no? Ok, Pero acá hay dos partes en conflicto y hay una intransigente, que son los musulmanes, ¿no? Ahí hay intransigencia. ¿Es Israel un país invasor o de resultas de una defensa hay que tener un territorio que garantice la defensa del territorio israelí? ¿No? El límite no es una raya puesta en un mapa. El límite es un juego móvil cuando existe crisis y hay guerras, hay enfrentamientos armados. Entonces yo debo tomar una colina que amenaza a mi tierra y esto en el otro lado aparece como invasión, ¿no? Pero en el lado A, podríamos decir, o el lado B, como quiera ponerse, esto es un mecanismo de defensa, una forma de decir, mira, no me ataques. Esta es la distancia de los cohetes que ustedes tienen para que puedan llegar con más debilidad a mi territorio. De modo que yo tengo que por lo menos garantizar tu lejanía, porque eres hostil a mí. Entonces, este es el asunto. Y la conclusión es real. Israel no ha comenzado ningún conflicto. La presencia de Israel es un problema para el vecindario musulmán islamista. Y esto no se resuelve fácilmente. No se resuelve fácilmente, ¿no? Porque, como en la pregunta de Jerusalén, hay una población totalmente intransigente que quiere desaparecer a Israel como fuera, como fuera. Esa es su premisa. Doctor, esta es una pregunta más que va por curiosidad. Señora, usted sabe que si usted está ahorita escuchándonos por su teléfono inteligente, esa tecnología nos la ha dado Israel. Usted sabe que ese WhatsApp con el que se comunica con sus hijos, con su esposo, de repente nos la ha dado Israel. El GPS, usted, señor, que está en su carro, ese Google Maps, inteligente artificial, educación, medicina. En realidad, Israel cuenta de repente hasta podría mentir al decir con una de las mejores, porque creo que es la mejor inteligencia y milicia del mundo. Sí, y ahí salta, Israel ha invertido en educación e inteligencia en su gente, y es por eso que hoy está donde está. Mientras Palestina de alguna forma se ha quedado en el pasado, todavía tiene un pensamiento, creo yo, de miles de años atrás, y no hay inversión en educación, de repente con un pensamiento antiguo. La pregunta salta por demás, ¿cómo
digamos, un gigante, de pronto un día es atacado por cielo, mar y tierra. La historia lo dice, mire, filisteo quiere decir desordenado. O sea, la interpretación de filisteo es desordenado. Gente que no tiene mucho orden, que sobrevive nada más. El pensamiento judío es diferente. Es el único país del mundo donde la zona verde crece mientras en casi todo el mundo desaparece. Israel ha recuperado el desierto. Israel ha potabilizado el agua de mar y se la da a los gazatíes. Israel le da combustible a los gazatíes, le da electricidad a los gazatíes en Gaza, ¿no? Pero tiene ese problema y, como usted dice, la mayoría de los emprendimientos del siglo XX hasta la fecha, para ser un pueblo tan pequeño, es israelí, ¿no? La evolución de las computadoras 286, 386, 486, 586, etcétera, es emprendimiento israelí, ¿no? La microfotografía del aparato digestivo, en vez de estar metiendo una sonda a través de la boca y toma fotografías a través de una píldora, es una creación israelí. La nanotecnología israelí. La nanotecnología. Claro. Bueno, tenemos mucha producción israelí. Es más, es el país que tiene más densidad de premios Nobel de física, química y literatura en el mundo. Esto habla de un pueblo, pues, que hay premios de la paz, ¿no? Israelíes. Claro, hay premios sí. de la paz Sí. argentinos con apellido israelí, ¿no? Y hay gente dispersa en el mundo, como conversábamos antes de la entrevista, que llevan un apellido sefardí y sin saberlo, ¿no? Podrían estar su narrativa, su oratoria, hablando contra el país de origen de su familia, ¿no? Aquí en Huánuco, por ejemplo, hay un montón de apellidos sefardíes y la gente no lo sabe. Pero eso no quiere decir que se vuelva usted, pues, judía en un momento o tenga que defenderlo de ninguna manera. Pero ahí puede encontrar el origen de su presencia en esta tierra, ¿no? Por ejemplo, como comentábamos, Cristóbal Colón, su apellido, con su nombre sefardí era Salvador Palomino. Cristianizado es Cristóbal Colón. Rodrigo de Triana es Juan Rodríguez Bermejo. Y cristianizado es Rodrigo de Triana. ¿Cómo se hacen los apellidos judíos? Son muy sencillos, no son gente rica. Y esta sencillez viene como hijo de, o un oficio muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, Paredes es un apellido sefardí. Ponce, como conversábamos, es un apellido sefardí. ¿Cómo se dice hijo de, por ejemplo, en sefardí? Es la terminación de Eretz Israel. EZ, Sánchez, el hijo de Sancho. López, el hijo de López. Martínez, el hijo de Martín. Diegues, el hijo de Diego. Rodríguez, el hijo de Rodrigo. Estos son apellidos. Pedraza también. Pedraza también es un apellido sefardí. Entonces, la mayoría de los latinoamericanos tienen este apellido castellano, pero que es de origen sefardí. Incluso hay un movimiento en Centroamérica, creo, para declarar como judíos a los sefardíes y a todos los que tengan apellido sefardí, lo cual pues no es real, ¿no? Por decirlo en términos de economía. Pero, claro, ¿no? En términos de economía no es real, pero que el apellido viene de ahí, por supuesto. Los apellidos de tienen un contenido sefardí. El mismo fundador de Huánuco es Gómez de Alvarado, ¿no? El de habla de su origen judío. Ahí tenemos judíos que Almagro también era judío. Y, sí, en la historia está escrita su historia como sefardí. Lo que pasa es que están cristianizados. España expulsa a los judíos en marzo de 1492 y los judíos salen pues en las carabelas, pues un capitán sin barco. ¿Qué leyenda es esa? No tiene que ser alguien que es un capitán que conduce barcos y que no lo tiene ahora porque pues, su condición política en ese momento no le favorecía. Interesante, doctor. Es usted un hombre muy sabio. Doctor, como parte de la comunidad judía de Huánuco, su postura, ¿están yendo reservistas? ¿Estamos participando? No, hay reservistas
peruanos que han viajado porque han hecho el servicio militar, ¿no? Entonces, y van y están con todos los deseos de ir, ninguno se fuga. No existen en Huánuco, pero sí existen algunos huanuqueños que ya vivían en Lima, que han hecho el servicio militar y que han ido para Israel, ¿no? Ok. Pero ya, Tenemos ya no son. huanuqueños allá entonces ahora. Sí hay, Hay huanuqueños. claro, Ok. hay huanuqueños allá. Había una afirmación al inicio de la entrevista, ¿no? Sobre el bombardeo de un hospital en Gaza. Esto tiene que ser rechazado por todos, ¿no? Claro que Nadie sí. puede decir que eso está bien hecho, de Claro que ninguna sí. manera. Lo que sí hay que decir es investíguese y quien haya perpetrado ese crimen de guerra lo tiene que pagar, sea quien fuere. Sea quien fuere. Su último mensaje, doctor, para cerrar la entrevista. Es importante que la gente tenga una información plural, ¿no? No me crean todo lo que digo, si desean pueden recurrir a la literatura, está en la historia, escuchen otros mensajes, adviertan dónde puede estar la aparente verdad o la evidencia, hay historia que fue revisada y vista por Fiorella antes de comenzar la entrevista, ¿no? Y nos dice eh, cómo más o menos, cuál es el recorrido de Israel en esta vida, en este mundo, en esta realidad, cuál es la presencia de los israelíes. Jesús nació, vivió y murió judío, no lo mataron los judíos, fueron los romanos los que lo condenaron a muerte. Ya el Papa le ha pedido disculpas a los judíos, se puede revisar, no es un invento mío, ¿no? Se puede revisar, el Papa ha dicho ya dejemos de hablar de que los judíos mataron a Jesús, no es verdad. Quienes mataron fue la justicia romana, porque los palestinos, entre comillas, eran colonia de los romanos en Asia, ¿no? ¿Quiénes impartían la justicia? Los romanos. Pilatos era romano. El del lanzazo a Jesús era romano. Los que se jugaron el manto sagrado eran romanos. Y quienes lo recogieron de la cruz fueron los judíos. Y quienes lo llevaron a una tumba fue una tumba de un judío, ¿no? Luego la historia ha sido tergiversada. Por eso, si usted no me cree, lea la historia. Si usted es cristiano católico, lea la Biblia. Si no, existen muchos y buenos registros históricos que no necesariamente son escritos por israelíes o judíos. Hay Arnold Toynbee, que es un inglés que no es judío, y usted puede recoger ahí una historia universal. Isaac Asimov, que es ruso, ahí puede recogerse la historia de la humanidad. Entonces, no es difícil darse cuenta del asunto. Acá tampoco le estamos echando la culpa al pueblo de Gaza, a los gazatíes. Aquí hay un grupo terrorista que es Hamas, pero lamentablemente son los que gobiernan y han sido elegidos en elecciones democráticas, ¿no? Democráticas. Ellos mismos están encerrando a su pueblo para ver si se saca rédito, pues ganancia secundaria cuando siguen muriendo, ¿no? En hospitales, niños, mujeres, ancianos. Richard, Doctor, querías... ¿por qué dice que los judíos no creen en Jesús? ¿Es un mito? No, la creencia, per se el judaísmo no es una religión en el sentido cabal de la palabra. Es un conjunto de ideas a interpretar, ¿no? 2 judíos, 3 pensamientos. ¿Quién es Jesús? Es un judío más, nacido dentro de la dinastía judía. Pero de ahí a que sea el Mesías esperado, pues eso lo discuten los judíos, no es para ellos tal cosa, ni para los musulmanes. Ni Jesús quiso crear una religión, porque esta apareció más o menos en 70, 90 años después de que él falleció. Y lo hizo un judío, Saulo, San Pablo después, porque Jesús no creó el cristianismo. Jesús nació, vivió y murió judío. La leyenda la crearon judíos también, y crearon una nueva visión, una nueva versión de un Mesías, y eso se llama el Evangelio, ¿no? Ahí tenemos a Lucas, Mateo, no recuerdo Marcos y alguno más, que tienen una historia del recorrido de Jesús en esta tierra, pero todos ellos son judíos. La última cena es un Shabbat judío, es una ceremonia judía. Luego, que Israel no crea en Jesús como Mesías, no, sencillamente no lo nomina como Mesías, pero sí es un buen judío, no es un mal judío, es un judío que habla bien y que asimila a otras poblaciones. Pero como decíamos en un momento, el judaísmo no es proselitista.
Jesús estaba hablando de perdón al enemigo, de dar la otra mejilla, estando siendo sojuzgados por los romanos. Eso no era tolerable, ¿no? Eso no lo soporta nadie. Claro que no. ¿Quién le nombra rey de los judíos? ¿Perdón? ¿Quién le declara como rey de los judíos? Él y sus seguidores, ¿no? Él y sus seguidores. Incluso el letrero que está en la cruz es un letrero de burla. Que insulta, pues, ¿no? Inríes y Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Que es una burla de los romanos. Eso no se declarado por los judíos. Sí. ¿No? Es una burla de los romanos. Cuando se hace la leyenda a través del Evangelio, es ahí donde recién me llaman como rey de los judíos u otros. Pero el judío per se no es una religión, no tiene fuero, no tiene jerarquía eclesiástica, no tiene papa, no tiene esas cosas. Solamente son pensamientos. Y si tiene algunas directrices, es dada por rabinos que hacen interpretaciones. Que sería interesante que ustedes lean la Torá, que es el Antiguo Testamento, y el Talmud, que es su interpretación. Las discusiones entre judíos son cosas muy difíciles, no es muy fácil. Y es por este pensamiento tan discursivo que han llegado tan lejos. Por ejemplo, este pensamiento, escuche usted, ser rico no es malo. Ser rico es bueno, lo malo es ser pobre. Lo peor es permitir que existan pobres. Este es un pensamiento judío. O sea, mientras hay alguien que dice, me hago rico y empobrezco, eso no es correcto. Todos los jefes judíos tienen buenas empresas y sus obreros, sus empleados hablan muy bien de ellos. Ser rico no es malo. Incluso hay que perseguir la riqueza, sino cómo se va a repartir. ¿Qué cosa hay que haber? El pobre no puede repartir. Ser pobre es malo, pero lo peor es permitir que haya pobres. Entonces tiene que haber empleos dignos. En Israel no hay pobreza entre judíos. La pobreza la tienen los musulmanes, ¿no? Porque también tienen sus creencias y sus formas de trabajo, sus formas de ser. Como ve, este es un pensamiento nuevo para muchos, ¿no? Y pareciera pues que el judío es tacaño, ¿no? El judío no es tacaño, el judío es inteligente porque sabe que el dinero tiene vida propia y esta es una ley de la economía, la mano invisible. ¿Existe alguna regla matemática que nos diga si hago esto yo me vuelvo rico, si no lo hago me vuelvo pobre? No existe. Tenemos el trabajo estable, la salud, la educación. Si luchamos por todo esto, salud y educación básicamente, entonces tenemos una economía estable. Pero si no, solamente informalidad. Claro que sí, doctor, excelente. Y es verdad lo que nos dice. Israel le ha dado mucho al mundo en el tema de tecnología, en el tema de medicina, en el tema de educación. Ha compartido con el mundo, lejos de pensar, como usted dice, ¿no? Que el judío es un cerrado y no comparte tantas cosas que hoy estamos compartiendo gracias al pensamiento, al trabajo y a la inteligencia de un israelí. El terrorismo no debe aceptarse de ninguna manera, no hay justificación, no se trata de que elimino tal, me gustan estas tierras, amo estas tierras, es sagrada para mí, no importa la justificación, el terrorismo no debe justificarse. Yo creo que este no es un problema de judíos o de palestinos, muy bien lo dijo usted, doctor, tanto judíos, palestinos, musulmanes, son tan igual que usted y yo, que quieren paz y quieren vivir. Yo creo que aquí hay más un tema de liderazgo, egoísmo, de intereses económicos, perdóneme, pero creo que si no hubiera financiamientos para estas armas, yo creo que otro sería el cantar. Yo creo que aquí sí se mueve dinero para mantener para mantener este grupo terrorista y por lo tanto para mantener la guerra. No están lidiando pensamientos, están lidiando con terrorismo, lo que hemos vivido en algún momento nosotros y han vivido muchos países. Creo también que es muy fácil, ¿no? Yo lidero algo y luego le digo a mi pueblo, bueno, pelea por mí, vete a la guerra, te regalo el infierno y vayan, destrócense, porque yo tengo otros fines. También creo que no podemos atrofiar nuestra alma con comentarios indiferentes, como que esto no nos ocurre, no está cerca de nosotros, ni atrofiar nuestro corazón con comentarios violentos. La violencia se da y estamos buscando motivos a quien rechazar, que porque es gay. En Israel, por ejemplo, está la fiesta más grande, el orgullo gay. Como para que tengan una idea, el Congreso de Israel permite
árabes, musulmanos, católicos, que tiene tal apertura, ¿no? Porque ahí se mide de pronto, como usted dice, la inteligencia, ¿no? Sí. No estamos viendo otra cosa. Entonces, dejémonos de odios, que por qué este es gay, que por qué este es venezolano, que por qué este es, no sé, chileno. Estamos buscando pretextos para destilar un poco de odio. Liberemos de eso a nuestros corazones y roguemos por la vida y por la paz, a ese Dios en el que usted cree. Todos somos seres humanos. Muchas gracias, doctor, y que viva la paz, que vivamos en paz. Así es, por la paz. Soy la doctora Fiorella Lullo. Esto fue Su Radar Social en Radio Noticias del Perú. Buen día. Nos vamos a la pausa.